Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En el caso del día de hoy les voy a hablar sobre el caso de la familia Turpin. Este caso fue bastante famoso, bastante sonado hace poco menos de 3 años atrás, en el año 2018, o al menos se dio a conocer en el año 2018. Y este caso empieza cuando una de las hijas del matrimonio Turpin, del matrimonio de Lois y David Turpin, se escapa de su casa. Ella se brinca por una ventana y una vez que estaba afuera marca el servicio de emergencias. La joven en ese momento tenía 17 años y se llama Jordan. Lo que ella le está diciendo a la operadora es bastante difícil de creer para la operadora, pero incluso también para la policía que atiende este llamado más adelante. I live in a family of 15 people, and my parents are abusing. They abuse us, and my two little sisters right now are chained up. And how many of your siblings are tied up? Two of my sisters, one of my brothers, How are they tied up, with rope or with what? with chains. They're chained up to their bed. Esta llamada dura alrededor de 20 minutos y durante estos 20 minutos Jordan le dice a la operadora toda la clase de violencia y abusos que ella y sus hermanos sufrían. Le dice que eran 15 miembros en su familia que vivían en una sola casa, eran 13 hermanos y sus dos papás. Le dice, como escucharon en el audio, que en ese momento 3 de sus hermanos estaban encadenados, estaban amarrados a sus camas con cadenas, que no les permitían bañarse, no les daban de comer, vivían en suciedad. Le describe toda clase de abuso físico y psicológico que ellos sufrían. Mientras la operadora estaba hablando con ella, se comunica con la policía para que la policía se vaya acercando a donde Jordan decía que estaba esperándolos. Cuando por fin la policía llega a donde estaba esta joven esperándolos, lo primero que notan es que ella había dicho que tenía 17 años, pero no parecía de 17 años, parecía mucho más joven. Su voz tampoco coincidía con la edad que decía que tenía, se escuchaba la voz como de una niña, estaba bastante desaliñada, bastante sucia. Cuando ella estaba tratando de explicarles el por qué les había hablado, por qué quería que fueran, la policía ya llevaba una idea general que les había dicho la operadora, pero ellos no conocían los detalles. Cuando Jordan está tratando de explicar estas razones, las ideas no le salían, las palabras no conectaban entre ellas, su discurso no era tan coherente, era bastante lento. Los policías de primera instancia piensan que por la manera en cómo ella se ve, por la manera en cómo se está tratando de expresar, tal vez tenía algún problema, tenía algún desorden, pero lo que hace Jordan enseguida es que cuando ve que ellos están dudando de su palabra, es que del mismo celular que usó para hablarle a la operadora, en ese mismo celular ella traía varias fotos de adentro de su casa donde se veía las condiciones en las que vivían, se veía a sus hermanos que estaban encadenados a las camas. La policía, ahí sí ya sin perder más tiempo, se van a la casa, al domicilio donde Jordan decía que vivía. Cuando llegan, entran sin mayor problema. Lo primero que no pueden evitar sentir o oler fue el olor a orina. El olor a desechos humanos olía como mucho a excremento, era muy fuerte el olor. Había varias bolsas de basura en toda la casa, en la sala, en la cocina, por todos lados había basura. Cuando entran al cuarto de los niños, logran encontrar 12 niños porque Jordan se había salido, eran 13 en total. Los niños tenían edades entre 3 a 29 años y en efecto uno de ellos estaba encadenado a su cama. La policía piensa que se está enfrentando a un caso de violencia, de maltrato infantil, el cual nunca es fácil de llevar, pero ellos no tenían idea lo profundo que era este caso, los años de sufrimiento que habían tenido varios de estos niños. Algunos habían estado por décadas viviendo en esas condiciones. Estos niños eran hijos del matrimonio de David y Lois Turpin. Ellos dos habían crecido en Virginia, en un pueblo pequeñito llamado Princeton, ahí se habían conocido. Lois, antes de casarse con David, se llamaba Lois Robinette y ella provenía de una familia bastante humilde, de bajos recursos económicos. Vivía en una casa bastante modesta, vivía con sus papás y con sus dos hermanas, que eran más chicas que ella, con Elizabeth y con Teresa. Lois era la hermana mayor. Las tres siempre fueron bastante apegadas desde muy pequeñas, eran bastante calladas, bastante tímidas. Lois también se comportaba de esta manera, pero solamente frente a sus papás. Una vez, sus hermanas dicen que una vez que sus papás salían de la casa o ella estaba en la calle, se comportaba de manera completamente diferente. Era bastante rebelde, usaba malas palabras. La familia trató siempre de educarlas dentro de lo que ellos pensaban que eran los mejores valores para las niñas. Ellos pertenecían a la religión pentecostés y eran bastante apegados a la iglesia, su papá era el pastor ahí. Entonces la manera en cómo las niñas se comportaban, según el papá, decía mucho de la manera en cómo él las educaba. Así que las niñas se tenían que comportar muy bien.
Sus hermanas y ella tenían que acudir a misa varias veces a la semana. Ellas tenían prohibida muchas cosas, como cualquier otro niño. Tenían prohibido hablar mal, desobedecer, vestirse de cierta manera. Al ser las hijas del pastor, se esperaba mucho más de ellas que de cualquier otro niño. David, por su lado, vivía en ese mismo pueblo, vivía a unos 9 kilómetros más o menos de la casa de Lois. Las dos familias, la familia de David y la familia de Lois, tenían una relación muy buena, muy estrecha. Y esto era principalmente porque la familia de David participaba mucho en la iglesia, donde el papá de Lois era pastor. Lois y David se conocían desde niños, se conocían de toda la vida. Era este tipo de familias, de personas que medían la calidad de persona que eres dependiendo de las veces que fueras a la iglesia, de lo religioso que fueras, y como las dos familias eran bastante religiosas, la imagen que tenían el uno del otro pues era bastante buena. Cuando David tenía 22 años y Lois apenas tenía 15 años, es ahí cuando ellos empiezan su noviazgo. Y a pesar de que ellos se conocían de toda la vida y las familias tenían una relación bastante estrecha, bastante cariñosa, a pesar de esto, el papá de Lois no estaba de acuerdo con esta relación porque David era mayor que su hija, pero también porque decía que su hija era muy joven para tener cualquier tipo de relación, ya fuera con él o con otra persona. La mamá de Lois sí estaba de acuerdo con esto, incluso ella le ayudaba a su hija para que se saliera de la casa y se fuera a ver a David a escondidas de su papá, pero esto jamás se lo dijo a su esposo, jamás le dijo que ella estuviera de acuerdo con esta relación. No tan solo la familia de David parecía una familia muy decente, sino también el propio David. Él todo el tiempo se mostraba muy educado. Se vestía un poco extraño para un joven de su edad, pero decían que era la manera en que él podía expresarse porque él era diferente a todos los otros jóvenes. Siempre estaba fajado, usaba trajes, usaba corbata, usaba moños en sus camisas. Pertenecía a varios clubes en su escuela, pertenecía al club de ajedrez, al club de la Biblia, al club de ciencia. No tomaba alcohol, parecía como que no le interesaba juntarse con jóvenes de su edad, no iba a fiestas, era muy introvertido. Cuando termina la preparatoria se mete a estudiar ingeniería computacional y también termina la carrera con muy buenas calificaciones. Llevaba un poco menos de un año de noviazgo cuando ellos se dan cuenta que el papá de Lois nunca va a acceder a esa relación. Todo el tiempo se estaban viendo a escondidas, casi no tenían tiempo el uno para el otro y ellos sentían que querían estar todo el tiempo juntos. Así que hacen un plan para que esto pudiera pasar y deciden escaparse. Un día que Lois estaba en una de sus clases en la preparatoria, David se disfraza como de una persona un poco mayor de edad, se pone un bigote falso, se pone un sombrero, se pone un traje y entra a la preparatoria. La persona que estaba encargada de los alumnos le cree a David que él era un familiar de Lois y deja que Lois se salga con él. Se salen de la preparatoria y se van manejando hasta Texas. Llegan a Fort Worth, Texas, y una vez que estaban ahí, ellos querían empezar su vida, pero los papás obviamente estaban preocupados por ellos, estaban muy enojados, pero sobre todo era el qué dirán, porque sabían que esto los hacía quedar muy mal. La hija de un pastor se fue con alguien sin siquiera haberse casado antes. Reportan a la policía que su hija había desaparecido y 3 días después los encuentran ahí en Texas. Traen a Lois de regreso a su casa porque ella era menor de edad y una vez ahí su papá es cuando ya accede un poco. Le dice que si ellos dos sí quieren estar juntos lo van a tener que hacer de la manera como según dictaba su religión y ellos se tenían que casar porque ellos no podían dormir en la misma cama y mucho menos tener relaciones sexuales sin haber estado casados porque si no esto era un pecado para su familia. Ellos, estando enamorados como estaban, acceden a lo que les está diciendo su papá y en 1985, cuando ella apenas tenía 16 años, se casan en una ceremonia bastante pequeñita. Están viviendo un par de años más ahí en Virginia. 3 años después de su boda, en 1988 es cuando tienen a su primer bebé, que fue una niña. Están ahí con la niña 2 años más. A principios de los años 90 es cuando ellos deciden que ya es tiempo para ellos de cambiarse, de crecer y deciden que van a dejar Virginia y se van a ir a Fort Worth, Texas, que fue el lugar al cual se habían escapado 5 años antes. Y esto lo hacen por 2 razones. David se quería mudar porque a él le habían ofrecido un trabajo muy bueno en Texas que estaba muy bien pagado, entonces él no lo quería rechazar, lo quería tomar y por eso se quería mudar. Y Lois, según le dijo a sus hermanas, era porque ella se quería alejar de Virginia, pero sobre todo porque quería alejarse de su familia. Ella ya no quería tener contacto con su familia tan directo, al menos en ese momento. Y esto era porque, según dijeron las hermanas, el papá de su mamá, su abuelo materno, había estado abusando sexualmente de su mamá desde que su mamá era una niña y este abuso para una vez que su mamá se casa.
La mamá tiene a sus 3 hijas, a Lois y a sus 2 hermanas, entonces el abuelo empieza a abusar sexualmente de las niñas también desde que eran muy pequeñas. Como Lois era la hermana mayor, ella había sufrido este abuso por muchos más años. Dicen que este abuso paró una vez que Lois se escapó a Texas con David cuando ella tenía 16 años. Incluso dice su hermana que en una ocasión, cuando Lois tenía entre 14 o 15 años, su abuela entra a la casa de la señora y ve que su esposo, el abuelo de Lois, estaba abusando sexualmente de su nieta, pero lo único que se le ocurre hacer es reunir a las 3 hermanas, también varios elementos de la familia que sabían que este abuso estaba ocurriendo, y todos les dicen que no vayan a decir nada, que se queden calladas, porque la familia tenía una reputación que guardar, pero sobre todo porque el abuelo tenía mucho dinero. Las 3 niñas vivían en condiciones bastante humildes, así que el abuelo les daba dinero. La mamá le llevaba a las niñas al abuelo y ellas llorando siempre le pedían que no las llevara porque sabían lo que iba a ocurrir cuando fueran a ver a este señor a su casa. Pero la mamá les decía que ella necesitaba el dinero para comprarles comida, zapatos, ropa, entonces tenía que llevarlas. Pero la mamá también sabía lo que estaba ocurriendo porque ella desde niña también había sufrido este abuso por parte de su papá. La hermana más pequeña de Lois, Teresa, dijo que mientras su abuelo estaba abusando de ellas, siempre les ponía dinero en las manos y luego les cerraba la manita. Y esta era la manera que tenía ese señor como para compensar lo que estaba haciendo, al menos en su mente, porque después de que les ponía este dinero, siempre les decía que ya no lloraran porque ya les había dado dinero, entonces ya no tenían por qué llorar según él. Una vez que terminaba lo que estaba haciendo, las llevaba allá fuera a la puerta o al carro donde ya las estaba esperando su mamá, y ellas veían cómo este señor le daba dinero a su mamá y ahí se ponían de acuerdo para lo que seguía después. El señor le decía a quién quería que le llevara, cuándo se las llevara. Lois guardó todo este resentimiento por su familia porque muchos de ellos sabían lo que estaba pasando, sabían del abuso, pero nadie decía nada porque este señor tenía mucho dinero y lo que le decían a las niñas es que ellas necesitaban el dinero, por eso no se tenían que quejar, por eso no podían decir nada. Cuando Lois se va a Texas, sus 2 hermanas que se quedaron todavía sufrieron abuso por parte de este señor por muchos años más. Ya cuando estaban en Texas, ahí se compran una casa en un vecindario bastante bonito, bastante decente. A David le iba muy bien económicamente, así que nunca tenían problemas de dinero. Cada que podían ellos siempre iban a visitar a sus familias de regreso a Virginia. Cuando llegaron ahí estuvieron con su hija, solamente ellos dos, con su hija. Un par de años después, en 1992, tienen a su segundo hijo. Esta vez sí fue un niño, entonces ya tenían una niña de 4 años y a un niño recién nacido. Su familia pensaba, la familia de Lois pensaba que todo este sufrimiento que ella había tenido desde niña, de alguna manera se estaba recompensando con esta familia que ahora ella estaba construyendo. Tenía un esposo que ella decía que amaba con toda su alma, tenía una niña y un niño, tenían buena casa, tenían dinero, buenos carros. Su vida parecía ideal ante los ojos de su familia que vive en Virginia. Incluso ellos también, David y Lois, eran muy espléndidos con su dinero. No parecía como importarles regalarle a su familia lo que ellos también necesitaban. Cuando ellos no podían ir a visitarlos a Virginia, le pagaban todo a las familias para que fueran a visitarlos a Texas. Les pagaban el avión, la comida, les pagaban todo. Y a pesar de que ya el hecho de que se los llevaran a Texas ya eran unas vacaciones para ellos, aún así cuando llegaban a Texas se los llevaban a Disneyland, a Universal Studios, les daban dinero en efectivo si lo necesitaban. Eran muy espléndidos con lo que ellos tenían. En los siguientes años, entre que había nacido su segundo hijo, que nació en 1992, y 1996, en este periodo de 4 años tienen otros 4 hijos. Para ese momento ya tenían un total de 6. Conforme van pasando los años, esta cercanía y estas visitas con sus familias van disminuyendo, y esto se debía a que lo que no sabía ni la familia de David ni de Lois era que ellos en 1992 se habían tenido que declarar en bancarrota. Ellos gastaban muchísimo más de lo que hacía David, que era el único que trabajaba. Lois se quedaba en su casa cuidando a los niños. Ellos tenían bastantes deudas con bastantes bancos, tenían deudas en tarjetas de crédito, entonces se tuvieron que declarar en bancarrota en 1992 y esto fue cuando nació su segundo hijo. A pesar de esto, ellos continuaron teniendo hijos, tuvieron otros 4 más en el periodo del 94 al 96. Y esto fue porque ellos creían en esta idea de que ellos no iban a parar hasta que Dios lo quisiera. Ellos iban a tener los hijos que Dios les mandara. No creían en anticonceptivos. Y ellos desde siempre habían querido una familia bastante grande y lo estaban consiguiendo. Su hija mayor era la única que estaba asistiendo a la primaria en este momento porque estaba en edad escolar, iba en tercero de primaria.
y dicen que esta niña sufría mucho bullying porque ella era muy flaquita, siempre estaba bastante sucia, olía mal. Una de sus compañeras de escuela recuerda que en alguna ocasión vieron que ella tenía una envoltura de chocolate en su cabello, se había amarrado el cabello con una envoltura de chocolate y todos los otros niños se burlaron mucho de ella. A partir de ahí decidieron sacarla de la escuela y educarla en su casa. Todos los otros niños que nacieron después de ella, todos sus hermanos, nadie fue a la escuela, solamente ella fue a la escuela pública por un par de años, pero después de ahí nadie asistió a la escuela, todos fueron educados en casa. Para 1999 ya tenían 7 hijos y aquí el contacto que ella tenía con su familia, al menos en persona, ya era casi inexistente. La última vez que la vieron fue en 1998, a partir de ahí nunca la volvieron a ver, solamente eran llamadas telefónicas, pero estas llamadas también con el paso del tiempo van disminuyendo, se hicieron bastante esporádicas. Como ya estaban bastante endeudados y ya no podían seguir pagando la casa donde estaban, la tienen que dejar porque el banco se las quita. Una vez que llega el nuevo dueño y entra, se encuentra con una escena bastante desagradable. Había humedad en todas las paredes, había desechos fecales en los cuartos, en la alfombra de los cuartos, olía toda la casa a orina, había rasguños en las puertas. El nuevo dueño lo primero que piensa, lo primero que se imagina es que tal vez tenían mascotas y las mascotas no estaban entrenadas, por eso los rasguños, la orina, el excremento y demás, pero él nunca se imaginó que hubieran sido niños los que hubieran hecho esto. Él decide tomar varias fotos porque era una escena bastante desagradable. Estas fotos se las guarda por 20 años a partir de que compra la casa. Por eso en el año 2018, cuando todo esto se descubre, cuando se sabe cómo trataban a estos niños, estas fotos él todavía las tenía en el poder y se las da a la prensa para que las publiquen. Entonces dejan Fort Worth y se van a Rio Vista, ahí mismo en Texas. Rio Vista, Texas es una zona bastante rural donde las casas están muy separadas unas de otras. Los terrenos que tienen las casas son muy grandes. La casa donde ellos se mudaron específicamente tenía 15 hectáreas, entonces sus vecinos no estaban nada cerca de ellos. La casa donde vivían en Fort Worth era una casa con vecinos muy cercanos y a los niños no se les permitía salir. Esto les voy a dar todos estos detalles un poco más adelante. Pero una vez que llegan a Rio Vista, parece como que las cosas van a cambiar. El hecho de que los vecinos estén tan alejados parece que al principio por lo menos les da un poco más de libertad a los niños. Los dejan salir a jugar al patio de la casa, enfrente de la casa. Incluso permiten que una hija de una vecina vaya a jugar con los niños. No que entre a la casa, ella nunca entró, pero sí jugaba con los niños afuera en el patio, se iban a explorar el terreno, porque también este terreno tenía como un pequeño lago que cruzaba por atrás. Entonces dice la hija de la vecina que ellos siempre estaban juntos, jugando, haciendo actividades normales de niños. Pero la mamá de esta niña, al ver que su hija se estaba juntando con los nuevos vecinos, le da curiosidad saber quiénes son, investigar un poco más. Dice que ella se acercó en varias ocasiones a hacerles preguntas sencillas y los niños siempre respondían de manera un poco extraña. Muchos de ellos se quedaban callados, otros parecía que le tenían miedo cuando ella se acercaba. Dice que les preguntaba sus nombres y ellos jamás les respondieron sus nombres, que en una ocasión llegó a notar que sus manos estaban muy blancas y que su cuerpo, el resto de su cuerpo estaba completamente como lleno de tierra, como si hubieran estado jugando en la tierra todo el día y se hubieran llenado todo, menos las manos, y que uno de los niños hizo un comentario de la nada y le dijo que esto era porque ellos se lavaban las manos hasta la muñeca. Si se lavaban las manos más arriba de la muñeca, estaban desperdiciando agua. Ella pensó que era un poco extraño, pero ella pensó que todos los niños eran extraños por la manera en cómo se vestían, cómo se veían, el corte de cabello que tenían. Entonces no le dio realmente mucha importancia a este comentario. Pero es a partir de ese momento, a partir de que ella se quiere acercar a los niños, que empieza a preguntar cosas, que empiezan a notar que los niños ya no salían tan seguido al patio de su casa. Su hija en varias ocasiones fue a tocar la puerta y Lois la abrió en la primera ocasión y le dijo que ella ya no tenía permitido jugar con sus hijos ni entrar a su propiedad. La niña, siendo niña, regresó en varias otras ocasiones sin entender la razón que le había dado Lois, pero dice que ya jamás le volvieron a abrir la puerta y que lo único que recuerda es que en la ventana de esa casa siempre estaba un bebé en una cuna y cuando ella regresaba horas después, el bebé seguía ahí todo el tiempo llorando, parecía como que nadie lo había atendido, nadie lo había movido de ese lugar por horas. Ahí es cuando los vecinos empiezan a notar, todos los vecinos ya notan que los niños ya no se les veía por ningún lado.
Durante todo el día, el transcurso de todo el día, la casa estaba en completo silencio. A pesar de que había muchos niños allá adentro, no había ningún ruido. Pero una vez que empezaba a anochecer, todas las luces de la casa se prendían y empezaban a escuchar ruidos de los niños adentro de la casa. Incluso se les veía en algunas ocasiones a los niños jugando en el patio, pero solamente en las horas de la noche. 11 años después de que habían llegado a esa casa en Río Vista en el año 2010, su hija mayor se escapa de la casa, logra correr alrededor de 5 kilómetros hasta que llega a un camino de terracería y una vez en el camino de terracería se encuentra con una señora que iba manejando una camioneta. La señora se detiene para ver qué era lo que tenía la niña porque se veía bastante agitada, pero dice que lo primero que nota, como lo mismo que ocurrió con la primera hija, la ve bastante delgada, bastante desaliñada, sucia, no podía decir bien las palabras. La señora le empezó a hacer varias preguntas como para ver si ella se ubicaba en tiempo y espacio. Le preguntaba si sabía quién era el presidente, si sabía en qué año estaba. La niña no tenía conocimiento de nada de eso. Entonces la señora piensa que tal vez tiene alguna condición mental y la convence de que le dé su dirección para regresarla a la casa de sus papás. La niña se la da y en el camino dice que la joven todo el tiempo le iba preguntando que cómo podía ella conseguir un trabajo, un departamento y un carro. Por todo esto, la señora sigue pensando que ella tiene algún problema, la lleva a su casa, la deja con sus papás y jamás reportó esto con la policía. Ese mismo año del 2010, David vuelve a perder su trabajo, entonces tiene que otra vez dejar la casa porque el banco se las quita. De la noche a la mañana, sin que nadie se entere, ellos se van dejando casi todo atrás, como que se fueron deprisa. Los vecinos ni siquiera se dieron cuenta que ellos ya no estaban hasta que ven el letrero del banco de que la casa se vendía. Ahí es cuando ellos, por curiosidad, porque en 11 años nunca habían entrado a esta casa, por curiosidad varios vecinos entran a la casa y es ahí cuando dicen que lo primero que ven son dos perritos que estaban comiendo de la basura que ellos habían dejado dos perritos atrás. También ven que la casa está completamente llena de basura, habían dejado todo, habían dejado las sillas de los niños, las camas, los colchones estaban llenos de excremento, de orina, toda la casa estaba completamente sucia. Y a pesar de ver todo esto, ellos pensaban que se trataba de una familia que vivía en suciedad, pero no sabían más allá. Pero a pesar de esto nunca lo reporta nadie con la policía. Esto se podía haber reportado porque los niños no deberían de vivir en esas condiciones, pero nadie, ni siquiera el banco, el nuevo dueño, los vecinos, nadie hizo ningún reporte con la policía. No se sabe específicamente por qué eligieron mudarse a California. Dejaron Río Vista, Texas porque David había perdido su trabajo, pero no se sabe por qué eligieron California. Ahí ellos no tenían familia y hasta donde se sabe él no tenía ninguna oferta muy buena de trabajo para que decidieran irse a esa ciudad. Cuando llegan a California viven en dos casas. Las dos casas estaban bastante juntas, no eran como la de Río Vista, Texas, que era un terreno muy grande, sino era un vecindario con casas que están bastante pegadas, donde parecería bastante difícil mantener en silencio a tantos niños. Cuando ellos llegan a Río Vista llegaron con 7 niños, pero una vez que se van, una vez que llegan a California, ya eran 12 niños y los dos papás, entonces ya iban a ser 14 personas en una sola casa. Se pensaría que sería más difícil mantenerlos a todos en silencio, pero no fue así. En la primera casa logran vivir 4 años pasando completamente desapercibidos. De ahí se mudan a otra casa que estaba en Perris, California, y aquí viven por otros 4 años hasta el 14 de enero del 2018, cuando antes de las 6 de la mañana, dos de las hermanas, una que tenía 13 años y una de 17, ellas dos deciden salirse de la casa, escaparse de la casa para pedir ayuda para sus otros hermanos. La menor, la de 13 años, le da miedo y decide regresarse a la casa. La de 17, la que les digo que se llama Jordan, decide continuar porque este era un plan que ella y sus hermanos habían estado trabajando por más de 2 años. Así que ella continúa hasta el lugar donde ella cree que estaba segura para marcar al servicio de emergencias. De alguna manera logró llevarse un celular que estaba dentro de la casa que no tenía servicio, pero sí le podía marcar al servicio de emergencias desde él. Ahí es cuando le marca el 911. Como esta llamada dura alrededor de 20 minutos, no se las voy a poner toda, pero les voy a poner una pequeña parte de ella. I live in a family of 15 people, and my parents are abusing. They abuse us, and my 2 little sisters right now are chained up. And how many of your siblings are tied up? 2 of my sisters, 1 of my brothers. How are they tied up, with rope or with what? With chains. They're chained up to their bed. The reason I ran away from home was because the chains were making places and
they will wake up at night and they will start crying, and they wanted me to call somebody and tell them. And so I wanted to call y'all so y'all can help my sisters. Okay, so you're just around the corner from your house, is that right? Yeah, I think. I'm not sure. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything. We live in Silt, and sometimes I wake up and I can't breathe because how dirty the house is. When was the last time you had a bath? I don't know, almost a year ago. But sometimes I feel so dirty. I wash my face and I wash my hair. I don't know much about my mother. She doesn't like us. She doesn't spend time with us ever. Who takes care of you? I take care of myself, and Mother does buy food for us, so she feeds us, but we never talk. También le dice que en la mayoría de las ocasiones el maltrato era por parte de su mamá y que su papá en algunas ocasiones lo hacía. Le dijo que cuando ella tenía alrededor de 12 años, su papá se bajó los pantalones, se sentó en una silla, hizo que ella se sentara en sus piernas y después de esto le dijo que no le dijera a nadie, pero ella se lo está describiendo a la operadora sin entender lo que significaba, sin entender las consecuencias que esto iba a tener más adelante, como que no tenía el concepto de lo que había pasado realmente ahí. Después de esto es cuando ella estaba esperando a la policía llega, ven el celular con las fotos que ella les enseña. Una vez que llegan a la casa, tocan a la puerta, porque no entran a la fuerza, tocaron a la puerta. Lois abre la puerta, ve a la policía, les permite que entren sin mayor problema, de manera voluntaria los deja entrar, como si ella no estuviera haciendo nada malo, como si no tuviera nada que esconder. Una vez que entran, encuentran todo esto que les comentaba, la basura por todos lados, olor a orina, olor a excremento. Las condiciones de vida en que vivían los niños eran bastante malas. Dicen que todo el tiempo mientras ellos estaban recorriendo la casa, Lois iba atrás de ellos preguntándole que qué hacían ahí, que por qué necesitaban ver a sus hijos. Como que no entendía la razón por la cual sus hijos necesitaran a la policía, no entendía que lo que estaba haciendo estaba mal. Cuando entran al cuarto sí encuentran a uno de los niños que estaba con sus cadenas en la cama, pero había otros dos niños que se veía como que los acababan de soltar porque todavía tenían las marcas de las cadenas en los tobillos. No se sabe si ellos notaron que su hija se había salido, si escucharon algo y por eso los habían soltado. La policía enseguida los arresta, se los llevan a una patrulla. Después de ahí empiezan a sacar a los niños de la casa y se los llevan a un hospital local para que los valoraran, porque muchos de ellos necesitaban ayuda inmediata, estaban muy desnutridos. En cuanto se sabe esta noticia de lo que estaba pasando, la calle se empieza a llenar de vecinos, de medios de comunicación, y es a través de estas historias que cuentan los vecinos, los medios de comunicación y también la información que presenta el fiscal de la ciudad de California unos días después, que se da a conocer todo lo que habían vivido estos niños dentro de la casa, no tan solo dentro de esta casa, sino lo que habían vivido desde que vivían en Texas. Desde que vivían en Texas, en la primera casa en Fort Worth, es aquí cuando empieza este maltrato de manera paulatina. Por alguna razón, a todos sus hijos los nombraron con un nombre que tenía la letra J al inicio, nunca se explicó por qué. Conforme empiezan a tener más hijos, ellos como pareja se empiezan a aislar, pero también empiezan a aislar a sus hijos de sus familias completamente. Su hija, la que todavía asistía a la primaria, que después sacaron porque sufría bullying, una vez que a ella la empiezan a educar en casa y que empiezan a educar a todos sus hijos en casa, para ese punto el control que tenían sobre los niños era completo. Los niños no podían salir a ningún lado, no tenían amigos, por supuesto, más que entre ellos. No se les permitía bañarse más de una vez al año, por eso la niña cuando la encontraron estaba bastante sucia. Solamente los alimentaban una vez al día, por eso parecían más chicos de lo que realmente eran. Lo que había dicho la vecina que había visto en Rio Vista, Texas, que nada más había visto que sus manos estaban muy limpias, era porque a ellos solamente se les permitía lavarse las manos. Si se lavaban más arriba de las muñecas, les decían que estaban jugando con el agua y desperdiciando el agua. Y los castigos que les daban por esto era que los golpeaban, los estrangulaban o los amarraban a sus camas. Cuando los amarraban a sus camas podían estar ahí por semanas o meses amarrados. Durante todo este tiempo no los soltaban ni siquiera para que fueran al baño.
Por eso cuando la persona que compró la casa de Fort Worth, una vez que ellos se van de ahí, por eso él había visto tanto excremento por todos lados, tanto olor a orina, porque los niños no se les permitía ni siquiera ir al baño cuando estaban ahí amarrados. Los rasguños que él creía que habían hecho las mascotas de la familia, los rasguños que estaban en las puertas, no los habían hecho ninguna mascota, los habían hecho también los niños en su intento por salir del cuarto. Cuando se van de esta casa y se van a Rio Vista, a su segunda casa, la casa más grande, ahí todo este tipo de maltratos que sufrían en Fort Worth, todo eso continúa. Los siguen estrangulando, golpeando, amarrando, no los dejan bañarse, no los dejan comer, todo continuaba. Lo único que cambia es que cuando ellos intentaron darles un poco más de libertad a sus hijos, es cuando la vecina empezó a hacer preguntas y demás. Entonces ellos ahí hacen un gran cambio, deciden cambiar por completo su rutina de vida. Lo que hacían ahora es que ellos prácticamente vivían de noche. Se iban a dormir entre 4 y 5 de la mañana, se dormían todo el día y se despertaban en la noche. En la noche hacían su rutina de vida cotidiana, su rutina de vida normal. Era como si ellos vivieran de noche. Por eso ninguno de los vecinos los veía de día y no se oía ningún ruido en la casa de día, porque todo, sus clases, sus juegos, todo ocurría de noche. Después de ahí, cuando se van a California, que no se sabe exactamente por qué se van a California, lo que cambia es que dejan de usar cuerdas para amarrar a los niños a las camas y ahí empiezan a usar cadenas y candados. Y esto lo hacen porque en una ocasión uno de los niños logró desatarse de las cuerdas en las que lo tenían, entonces decidieron empezar a usar cadenas. También se supo que a los niños no se les permitía jugar con ningún tipo de juguetes, a pesar de que cuando los oficiales entraron a la casa encontraron varios, pero todos estaban cerrados en sus paquetes originales, no los dejaban que los niños los tocaran. Decían que también los papás ponían pies de manzana de diferentes tipos, los ponían en la barra de la cocina y dejaban que los niños los vieran, los olieran, pero no que se los comieran. Esos pies solamente eran para los papás. El hecho de que alimentaran a los niños una sola vez al día afectó varias cosas. Afectó su desarrollo físico, su desarrollo mental. La niña, que era la niña mayor de 29 años, ella solamente pesaba 37 kilogramos. El niño, que tenía 12 años, parecía de 7, y así todos los demás hermanos también parecían más jóvenes de lo que realmente eran. Todos hablaban muy lento, a algunos les costaba más trabajo que a otros organizar sus ideas. Este estilo de vida que ellos tenían, este estilo de vida nocturna, todavía continuaba. Dormían todo el día y despertaban en las noches. Y esto hacía más difícil que los vecinos se dieran cuenta de que algo estuviera ocurriendo allá adentro. Muchos de ellos, cuando los entrevistaron después, dijeron que pensaban que nada más se trataba de una familia solitaria, que no querían ser molestados, por eso ellos no se acercaban a ellos. Cuando se cambian a su segunda casa en California en el 2014, es cuando varias cosas empiezan a cambiar. En 2014 tienen a su última hija, a su hija número 13 en esta segunda casa, y según dijo el fiscal cuando dio su reporte, dijo que a esta niña sí la tenían bien alimentada, bien aseada, que parecía que a ella era la única que tenían bien cuidada. A esta bebé sí la sacaban a caminar, al parque, de compras, todo el tiempo le estaban tomando fotos y estas fotos Lois se las mandaba a sus hermanas. Cuando las hermanas le preguntaban por qué no les mandaba fotos de sus otros 12 hijos, ella les decía que porque eran muy inquietos y era muy difícil juntar a 12 niños en un solo lugar para tomarles una foto. Las hermanas le decían que entonces por qué no podían hablar con ellos por teléfono, por videollamadas. Lois les decía que era decisión de sus hijos, que sus hijos no querían tener relación con su familia y que ella no se metía en eso. Por supuesto, esto no era cierto, era una manera de ella tener el control sobre todo lo que sus hijos decían, hacían, y era la manera que ella tenía también para que su familia no se enterara de lo que estaba pasando dentro de su casa. Las únicas fotos que ella tenía con todos sus hijos son fotos que ella misma subía a un Facebook familiar que tenían. En estas fotos siempre estaban los niños casi siempre vestidos iguales y con tallas más grandes, con ropa más grande, para disimular un poco lo delgados que realmente estaban. Los dos, Lois y David, estaban obsesionados con Disneyland. Incluso las placas de sus carros eran de Disneyland también. En varias ocasiones llevaron a todos sus hijos a este lugar. No era como que los niños no hubieran salido, no conocieran el exterior, pero las salidas eran muy esporádicas y obviamente controladas completamente por sus papás. En las fotos que se tomaron y que subieron a este Facebook no se les ve sucios, su ropa no se ve sucia, pero dijo Jordan cuando marcó al servicio de emergencias que esto era porque sus papás les compraban ropa para que se pusieran para ir a estos lugares, pero una vez que llegaban a la casa hacían que se quitaran esta ropa limpia y se volvieran a poner la ropa que tenían, la ropa sucia, llena de excremento, llena de orina. El único de sus hijos que tenía más contacto con el exterior era su hijo mayor, su hijo hombre mayor,
Y esto fue porque no entienden por qué, no se explican la razón por qué a él le permitieron que tomara una clase en la universidad local y esto Lois lo llevaba a la clase, lo esperaba fuera del salón y una vez que terminaba se lo llevaba. No es como que lo dejara andar con amigos o salir a otro lado, solamente iba a esa clase y nada más. Una de sus compañeras de clase cuando la entrevistaron dijo que cuando llevaban comida para todo el salón, él se la pasaba en la mesa de la comida comiendo todo lo que había, no se separaba de esa mesa y ellos pensaban que tal vez se trataba de una persona delgada que comía mucho, pero que comía como si no hubiera comido en días y que incluso entre ellos, entre los compañeros de clase, comentaban eso, que parecía que no había comido en días. Sus otros 12 hijos, los otros 12 hermanos, ellos casi nunca salían. En algunas ocasiones los veían afuera de su casa de noche arreglando alguna cosa de la casa, cuando iban a Disney, en 2 ocasiones que los llevaron a Las Vegas porque David y Lois iban a renovar sus votos matrimoniales. Ya era la tercera vez que lo hacían, pero solamente los llevaron en 2 ocasiones. Siempre lo hacían en la misma capilla con un imitador de Elvis Presley. Este video está completo en YouTube por si lo quieren ver. Aquí se puede ver a todos los niños, se ve lo delgados que eran, lo pequeños que se veían. Se les ve felices, se les ve sonriendo, pero esto no significaba para nada que lo fueran. Y esto se demostró porque por 2 años todos sus hijos estuvieron planeando el escape, estuvieron planeando cómo avisarle a alguien que los ayudara. Jordan en específico, la joven que decidió salirse, la de 17 años, ella sabía que lo que estaban viviendo de alguna manera no era dentro del parámetro de lo normal, no estaba bien. A pesar de que era lo único que ella conocía desde el momento en que nació, sabía que lo que estaba pasando dentro de su casa no era normal. Una actividad tan cotidiana para muchos de nosotros como es salir de la puerta de tu casa, no le dedicas ni siquiera un pensamiento porque es algo que haces por inercia, es muy cotidiano para ti. No me quiero imaginar, jamás voy a tener la noción, al menos en lo personal, y creo que muy pocas personas en el mundo van a tener la noción de lo importante y lo temeroso que fue para ella, para una joven de 17 años, salir de su casa sola cuando nunca lo había hecho, salir en la mañana, todavía estaba oscuro a esa hora, hablar con una extraña de todo lo que había pasado en tu vida, que lleguen oficiales hacia ti. Ella dijo que ella no tenía la noción de lo que era un policía, entonces cuando todos estos hombres se le acercan, ella no corre, ella se queda ahí y habla con ellos a pesar de que no sabía si estaba a salvo o no, porque ni siquiera sabía lo que era un policía. David y Lois se declararon inocentes de todos los cargos que les estaban imputando. Entre los dos sumaban más de 75. Había cargos por tortura, por abuso menor, por negligencia, entre muchos otros. Les dan una fianza de 12 millones a cada uno. Esto era 1 millón por cada hijo. No les presentaron cargos de maltrato por menor por su hija más pequeña, su hija de 3 años, porque se creía que a ella sí la alimentaban bien, que a ella se la tenían bien cuidada. Entonces solamente era 1 millón por cada uno de sus otros hijos. El hecho de que ellos se hubieran declarado inocentes afectaba directamente a sus hijos porque esto significaba que ellos o algunos de ellos se iban a tener que presentar a declarar en la corte durante el juicio. Para evitar esto, según ellos, por el amor que les tenían a sus hijos y para evitarles pasar por este trago amargo, deciden declararse culpables al final de todos los cargos que les estaban presentando. La mamá, Lois, dijo que ella había sido diagnosticada con un trastorno mental y le estaba pidiendo al juez que le diera tiempo para recibir un tratamiento y después ya podía tener su juicio. Este tratamiento iba a durar alrededor de 2 años y al término de estos 2 años ella podía quedar libre de todos los cargos, así que el juez le niega esta petición porque dijo que no habían presentado suficiente evidencia de que este trastorno hubiera hecho que ella actuara de esta manera con sus hijos. Durante su juicio, 2 de sus hijos presentan unas cartas que ellos mismos escribieron y las leen para sus papás. So, my parents took my whole life from me, but now I'm taking my life back. I'm in college now and living independently. Life may have been bad, but it made me strong. I fought to become the person I am. I saw my dad change my mom. They almost changed me, but I realized what was happening. I immediately did what I could to not become like that. I'm a fighter, I'm strong. I cannot describe in words what we went through growing up. Sometimes I still have nightmares of things that had happened, such as my siblings being chained up or getting beaten. But that is the past, and this is now. I love my parents,
and have forgiven them for a lot of the things they did to us. Al final fueron sentenciados a vida en prisión con la posibilidad de salir bajo fianza, pero en 25 años. Hasta ese momento, cuando se termine el juicio, no se les permitía tener ningún tipo de contacto con sus hijos, pero dijo el juez que esto podía cambiar tal vez más adelante y esto iba a depender de si los hijos querían hacerlo o no. Cuando los niños estaban en el hospital, los doctores dijeron que a ellos les iba a tomar bastante tiempo adaptarse a vivir de día, sobre todo, porque ellos seguían con su rutina de dormir de día y querían hacer todas sus actividades nada más de noche. El 19 de marzo del 2018, unos 2 meses después de que habían llegado a este hospital, los dan de alta a todos, los 7 hijos mayores de edad que estaban entre 18 y 29 años. A ellos se los llevan a una locación desconocida, los ponen en una casa que adaptan de manera como que si fueran departamentos para que cada uno de ellos pudiera tener su espacio y empezaran a adaptarse pues a esta nueva vida como adultos independientes. A los 5 más pequeños los pusieron en casas temporales para que pudieran ser adoptados y se supo, por lo menos hasta 2018, que sus tíos, los hermanos de Lois, los querían adoptar a todos. Hasta ese momento solamente tenían contacto telefónico. También se supo, y esto fue algo bastante extraño, que Jordan, la hija que habló al 911, la que se escapó por la ventana, se supo que ella a finales del año 2017, es decir, unos meses antes de que se escapara, ella empezó a subir videos a YouTube donde ella cantaba canciones que ella misma componía. También abre su cuenta de Instagram, ahí publicó varias fotos donde nada más se veía su cara dentro de su casa. Todo esto mientras aún vivía con sus papás. De alguna manera logró, sin que sus papás la descubrieran, hacer todo esto. No se sabía cómo ella logró tener acceso a internet y tampoco se explicaba cómo ella supo cómo usarlo. Cuando llega la policía donde ella estaba, ella no sabía que era un policía, le preguntan si había medicamentos dentro de su casa y ella no sabía que era un medicamento, entonces no se explica cómo ella pudo saber cómo subir un video a YouTube, cómo abrir una cuenta de Instagram. Ella en estas cuentas se hacía llamar Lazy Swan y de hecho su último video lo subió 6 días antes de que se escapara, 6 días antes de que se descubriera todo esto. Mucho se cuestionó a los vecinos, a los familiares, por qué nadie notó, por qué nadie dijo nada, por qué los mismos niños en una de estas salidas a Disneyland o a Las Vegas, por qué ellos no se acercaban a alguien para decirle lo que estaba ocurriendo, por qué no trataban de escapar. Una psicóloga dijo que esto podría ser porque como los niños no estaban siendo alimentados de manera correcta, solamente comían una vez al día, estaban encerrados todo el día, sus habilidades sociales y sus habilidades emocionales se habían desarrollado de manera diferente a la de cualquier otro niño en circunstancias diferentes. Entonces decía que tal vez para ellos esto no lo veían mal, era su normalidad, era algo que ellos veían como su realidad, su mundo. Ellos habían sido creados así desde el momento en que nacen, entonces es lo único que conocen y tal vez no veían nada extraño, nada malo dentro de su forma de vida, de su estilo de vida. En cuanto a los vecinos, decían que es muy difícil detectar este tipo de maltrato en alguien ajeno a ti y sobre todo si no tienes un referente. No te imaginas que algo como lo que estaba ocurriendo pudiera pasar en la casa de tu vecino. No es parte de tu realidad, entonces es algo que tú ni siquiera te puedes imaginar. Su hermana más chica, Teresa, dijo que ella no la iba a perdonar nunca, que no quería volver a saber nada de su hermana Lois, que ella no podía entender su manera de actuar, que ella también había sufrido este tipo de violación por parte de su abuelo materno, pero que ella nunca le había hecho nada malo a sus hijos, que sus hijos estaban bien alimentados, bien cuidados, entonces nunca iba a justificar lo que les pasó a ellas de niñas con lo que Lois les estaba haciendo a sus hijos. También cuando se llevaron a los niños de la casa y la estaban limpiando, encontraron cientos de diarios que cada uno de los niños había escrito. Esta era una de las pocas cosas que les permitían escribir lo que estaban viviendo en un diario. Estos diarios se creía que se iban a dar a conocer y se iban a dar a conocer detalles de lo que cada uno había vivido, pero no fue así. También durante el juicio se presentaron fotos, detalles explícitos de todo lo que habían vivido, pero nada de esto se circuló a la prensa, nada de esto se hizo público y decían que era porque no querían hacer el caso tan mediático, pero sobre todo por respeto a los niños, porque los niños ya habían sufrido lo suficiente, los niños habían pasado años ahí, algunas décadas, entonces decían que lo que no querían hacer era que los medios después estuvieran atrás de ellos, tratando de buscarlos, de entrevistarlos. Ya querían que los niños tuvieran una vida lo más normal posible, por eso ninguno de estos detalles se dio a conocer.
Lo único que se dio a conocer fue lo que dijo el fiscal de California en una rueda de prensa. Esto lo dijo días después de que habían sacado a los niños de esta casa. Lo que va a decir el fiscal yo ya se los dije a lo largo de este video, así que por eso se los dejo al final por si quieren quedarse a verlo. Por lo pronto yo me despido y espero les haya gustado mucho este video. Nos vemos en uno próximo. Cuídense. Adiós. It's more important that we get it right than it is to do it fast. We're fully prepared to seek justice in this case and do so in a way that protects these victims from further harm. All 13 of the victims, including the defendants, typically go to sleep around 4 or 5 in the morning, sleep all day, and then be up all through the night. Victims report that as a punishment, they began to be tied up. First with ropes, these defendants eventually began using chains and padlocks to chain up the victims to their beds. These punishments would last for weeks or even months at a time. The victims were often not released from their chains to go to the bathroom. The neglect and abuse started when the family lived in the Fort Worth area of Texas, with the parents at one point living apart from most of the children and dropping off food from time to time. All the victims were and are severely malnourished. Several of the victims have cognitive impairment and neuropathy, which is nerve damage as a result of this extreme and prolonged physical abuse. None of the victims were allowed to shower more than once a year. And by the way, the punishments included frequent beatings and even strangulation. They were not allowed to have toys, although there were many toys found in the house that were in their original package and had never been opened. One other thing, the parents would apparently buy food for themselves and not allow the children to eat it. They would buy food, including pies, apple pies, pumpkin pies, leave it on the counter, let the children look at it, but not eat the food. This case is going to be handled in a sensitive way. As I said, we're fully prepared to seek justice, but we have to do it in a way that protects these victims. They have been severely hurt and damaged, and we cannot cause them any further damage.